Sí, fue, buenas noches. Señores, muy buenas noches. Vamos a empezar con entretenimiento productivo. Vamos a empezar que se conecten nuestros invitados. Se sigue conectando la gente. ¿Cómo vamos? Empezamos a 20. Empezamos cuando tengamos 20. Vamos con energía despuntando. La cámara con tu cámara. Gracias. Métete en tu cámara. Ahí pasamos de 100 años. Ya, mija, ya está. Listo, vamos. Comenzamos a hablar con los 20 o con los 21. Tenemos 15. Con los 21 comenzamos a hablar. Saludos, mis estimados señoritas. Saludos. Saludos a Javi Quintana. Vamos con 20. Estamos bien. Estamos súper bien. Javier Quintana nos dice saludos, Leo dice. Saludos, Javi. Bien. Cada vez más comentarios. Cabe recalcar que en el transcurso de la entrevista van a poder hacer preguntas y vamos a contestarlas al final, ¿no? Así que prepárense porque tenemos exponentes realmente buenos. Alex Guevara nos saluda esta noche. Iniciamos, qué bestia, nos sacamos de los 21 a los 30, 31. Muy buenas noches. De antemano aquí agradeciéndoles a todos por la espera, por habernos dado de su tiempo aquí en nuestro capítulo especial de entretenimiento productivo. Creo que ya nos sacamos las mascarillas, ¿no? Está un poquito... Con su permiso, obviamente. Iniciamos. En primer lugar, agradecemos a nuestro primer y gran auspiciante, Hotel El Bambú, por prestarnos sus instalaciones. Miren nada más el lugar tan bonito en donde vamos a conversar de temas tan bonitos, ¿no? Es necesario el capítulo de hoy. Buenas noches con todos. Como ven, estamos aquí en el elenco, con nuestros acompañantes, con nuestros amigos, y para hablar hoy de los temas que creo que son muy necesarios para ver si aportamos un granito de arena en esto. Le paso para que saluden todos, ¿no? Sí. Creo que comenzamos presentando a los conductores nuevamente, Leo Villagrán, Reinaldo Aro, y proseguimos con nuestros grandes invitados. Les pasamos el micrófono por el lado derecho. Por favor. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Fausto Ríos Puebla. Soy licenciado en Finanzas y Marketing, graduado en la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por la invitación a Sebastián, a Leo, y un gusto compartir con grandes personas y amigos. Gracias, Daniel. Bueno, quien les saluda es Joshua Vila Gómez, estudiante de octavo semestre por la Facultad de Derecho en la Universidad de las Américas. Espero también compartir una gran noche, amena noche e importante noche. Y agradecerte, Ñaño, una vez más que generes estos espacios en la comunidad para poder desarrollar estas ideas, ¿no? Que era la iniciativa, la meta, conversatorios amigables. Por favor, mi estimado. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jean-Pierre Solórzano, activista de los derechos humanos del Ecuador, egresado de la carrera de Derecho por la UNACH. Un gusto, Cevitas, como siempre, compartir espacios en donde se puedan compartir un criterio formado sobre lo que vamos a hablar, y más que todo, quiero un granito de arena en la gente que nos está escuchando, ¿no? Buenas noches con todos. Muchas gracias, mi estimado Jan. Así para presentarse. Bueno, buenas noches, mis panas, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, soy Juan Carrillo, soy politólogo, también soy internacionalista. Y nuevamente, Reinaldo, gracias por la oportunidad. Gracias por darle oportunidad a nosotros, los jóvenes, nuevamente para dirigirnos y darles una idea de más o menos lo que creemos que puede pasar, lo que sabemos y sobre todo el beneficio de la provincia y del país. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Juan. Gracias a todos los invitados. Gracias por haber aceptado, por brindarnos su contribución. De antemano, recalcar que entretenimiento productivo es entretenimiento.
De aquí, si podemos dejarte algo que a ti te sirva, que en tu vida diaria te permita ayudarte, es la meta. Como siempre lo dijimos y lo mantenemos. Si quieres algo intelectual académico, coge un libro, investiga, lee artículos, pero si quieres entretenerte sin consumir entretenimiento basura, es el lugar. Entonces aquí estamos, entretenernos en una charla de amigos, de grandes amigos, tocando temas importantes, cruciales por el momento que vivimos. Entonces, unas palabras antes de iniciar. ¿Y tú? Yo creo que esta vez es un tema un poco más serio, ¿no? Como dijimos, queriendo todos poner un granito de arena, con ninguna predisposición de dar ideología a algún partido político, y mucho menos de eso, criterios más objetivos, y eso, tratar de compartir para dar una idea y estar un poco más claros para lo que se viene mañana. Listo, ¿no? Entonces, comencemos con la tandita de preguntas preparadas. Vamos con algo suave, ¿no? Primero, opinemos. 16 candidatos. ¿Qué onda? Ustedes que son los entendidos y que manejan más el tema. Si en Estados Unidos hay dos, ¿por qué no era un payaso? Era una broma, ¿no? El tercer candidato. Hay dos candidatos. ¿Qué onda con nuestro país tan pequeño, 16 millones o 17 y 16 candidatos, ¿no? Comencemos por el lado de Juanito. Opine. Chuta, bueno, es complejo el tema, es complejo. Como vos mismo dices, 16 candidatos. O sea, son 16 proyectos diferentes, hermano. Entran diferentes partidos con diferentes intereses. Hay, por ejemplo, partidos que utilizan este tipo de figuras como el Velasco. A última hora entran ya. O sea, necesito mi cuota, necesito que cojas un chance del pastel. Y lastimosamente tampoco hay representación, lo que esto involucra al sistema de partidos. Ese es el verdadero problema. La institucionalidad, de alguna u otra forma, juega dentro del sistema de partidos, y eso nos hace pensarlo dos veces. O sea, ¿qué representantes mismos queremos? Si queremos los mismos de siempre, queremos cambiarlo, pues tenemos que involucrarnos, porque los 16 candidatos para la presidencia son el reflejo de la sociedad. O sea, son el reflejo de nosotros, son el reflejo de cómo nos hemos comportado, y sobre todo creo que muchos se van a identificar con lo que voy a decir. Creemos que la democracia es cada 4 años. O sea, tenemos que cambiar esa forma de ver la política, y según eso, ahí sí podemos pensar en modelos gringos o modelos de otros países. Ok, Jan, por favor, tu punto de vista. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Son 16 candidatos, creo que estamos polarizando al país en tantas tendencias, y cada quien, como decían acá mi compañero, cada quien con su plan político, cada quien con su visión del país, cada quien con una dirección distinta a dónde tiene que dirigirse el Ecuador. Entonces, es preocupante que no nos tomemos serio el tema, que pensemos que el Código de la Democracia nos cubre a todos de poder dejarnos postular para ser elegidos. Entonces, mínimo, pienso que una reforma al Código de Democracia en el cual cambien los requisitos para poder ser un asambleísta, para poder ser un presidente, es algo necesario para el país. Porque si no, vamos a seguir con el mismo modelo en el que entra la cantante, y no es por desprestigiar a nadie, pero pienso que si zapateros y zapatos, y vámonos al punto de que si sabes fiscalizar y sabes más que todo legislar, chévere, puedes ser cantante, puedes ser arquitecto, puedes ser lo que sea, pero tienes que saber a qué te metes, y más que todo saber que tienes las competencias para poder hacerlo. Entonces eso me... Listo, tú danos tu opinión, ¿qué opinas? Entonces, bueno, yo son los que conocen, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo en lo que dicen. A mí me parece mal que la verdad existan tantos partidos políticos, y como aclaramos en otro programa que hablamos de algo, me parece que esto existe para desprestigiar. O sea, muchos partidos solo se meten a bajar a otro para que el otro pueda salir adelante, y no se dan cuenta que ahí existe división, porque en esos partidos mucha gente se ilusiona al trabajo y esas cosas, y todas esas cosas no hacen como que un voto consciente, no llevan a las personas a hacer un voto consciente. Entonces, también yo creo que debería haber 2, 3 partidos políticos para nuestro país, y ahí la verdad nosotros poder decidir. Como dicen zapateros, los zapatos, vaya a cantar. Entendible, la verdad. Jones, por favor. Tu apreciación. Bueno, la verdad es que compartiendo con los compañeros aquí, es verdad que realmente el Código de la Democracia sí se tiene que cambiar en ese sentido. ¿Por qué?
porque todo lo que acabamos de aclarar se une, es donde se conjuga acá. Entonces, Leito, con respecto a esto de que dices que dividen el voto, eso es, para eso sirve. Dividen el poder ciudadano al momento de poner un montón de candidatos, tú te pones en duda y así desequilibras la balanza del voto. Entonces, entre más candidatos haya y más caras conocidas haya, la gente más va a rayar en esos lugares. Entonces, así, ¿qué pasa eso? Es un filtro para que los dos primeros candidatos favoritos, dependiendo quién sea, van a tener mayor facilidad al momento de ganar la campaña electoral. Entonces, esto de 16 tiene que reformarse. ¿Por qué? Porque debería haber un límite para que las personas no se voten como locas a las candidaturas, porque ellos no lo ven como política, sino lo ven como una forma de hacer negocio. Entonces, zapatero a su zapato. Por favor. Bueno, creo que todo lo que estamos viviendo ahorita es solo el resumen de lo que ha pasado estos últimos años. Un país desunido, con cada persona guiando su rebaño a donde le conviene, con intereses más allá de lo político, también económico. Entonces, de todo lo que hemos hablado, es súper claro lo que dice Juan: tenemos que mejorar nuestra democracia, y tal cual como lo dice Joshua y Jean-Pierre, cambiar el código de la democracia, y así también poder ir adoptando nuevas formas de democracia de otros países que nos ayuden a sobresalir como país, ¿no? Ser un poco más unidos, a tener unas tendencias que pueden, obviamente democráticamente debe haber los dos lados, pero creo que deberían ser un poco más ligados a que la gente conozca en verdad lo que propone su candidato, no solo personas que aparecieron y están ahí, o personas famosas como se dice, y tal cual, zapatero a su zapato. La respuesta a esta pregunta, zapatero a su zapato. Entonces, por resumirlo, podríamos decir que tenemos 16 candidatos como consecuencia del pueblo que tenemos y de la mentalidad que tenemos como pueblo, que también pasa porque saben que al haber 16 candidatos se van a dividir, saben que la gente va a variar lo hacen porque saben que va a resultar, y si saben que resulta es, creo que hasta cierto punto, culpa de nosotros, ¿no? Entonces creo que en resumen lo hacen porque saben que pueden. Entonces, interesante, no dejemos que nos la hagan tan fácil, o sea, no, tampoco es decir Que nos desequilibren. exacto, o sea, que lo hagan sí, pero que no se cuestione tan fácil, que sea una estrategia, claro, o sea, que sea una estrategia de que cuestiones que venimos, mandamos al FED y ya. En esto mismo, ¿sabes? Como ecuatoriano, a mí me preguntan, dime el nombre de los 16 candidatos. Este año, yo creo que la mayoría llegamos a 8 por ahí. Pero sí vas a conocer a alguien. Eso, pero el trato que yo eso digo, entonces el trato que vas a llegar no percibas a ver un conocimiento, y hay mucha gente que ha estado ahí. Ok, listo. Podemos continuar con una segunda pregunta. Y esto va para Juan, bueno, para todos, ¿no? Pero vamos con la precisión de Juanito. Diferenciemos entre política y proselitismo para entrar un poco en materia. Juanito, por favor, ayúdanos. Bueno, pues la diferencia te voy a poner como un ejemplo. La política es la acción en conjunta de negociar, de asociarse con la sociedad, entre ciudadanos, buscando un fin, o sea, utilizar medios para un fin, como decía Maquiavelo. Y eso, por ejemplo, sería la política como tal. Ahora, yéndonos un poco más a lo cotidiano, la política vendría a ser lo que estamos haciendo ahorita, lo que va a pasar mañana, lo que hice hoy con la señora de la tienda, etcétera, etcétera. Pero mira, el proselitismo es algo muy diferente, y justo a mí casi me pasa esto del proselitismo, o sea, en la práctica. Yo recuerdo que estaba de candidato para la facultad de la carrera en Quito, y cuando ya hicimos las propuestas, todo, chucha, se acaba el debate, todo, chucha, qué bien, buena, pero te jalaste en una. Digo, ¿cuál? Cuando mencionaste que ibas a crear la cantera de las 6. Y digo, ¿por qué? Sí, yo sé, necesitan los jóvenes involucrarse en política. Pero no, o sea, estamos en un debate abierto, pero eso no permite meter a partidos políticos en general. Y tú lo dijiste y te pueden atacar así. Porque solo nombraste a uno. Si hubieras nombrado a todos o a un organismo como el CNE, hubiera sido diferente.
Entonces, el proselitismo es eso, coger una banderita, una cámara, una camiseta y ponerte y hasta la muerte solo a ese partido, movimiento y elegir. Ok. Perdón. Entonces, basado en eso, viene la pregunta hacia todos los invitados. ¿Nuestros políticos intentan realizar una buena política o realmente solo se afanan en proselitismo? Bueno, creo que te voy a hablar un poquito más del lado legal de lo que de verdad se dedica un politiquero, porque el político es alguien que se dedica a servir a su comunidad, a su sociedad, a hacer política. Un gran ejemplo de política es las organizaciones no gubernamentales, que ellos no le responden a nadie, pero hacen política, sirven a la sociedad. En ese ámbito yo me quiero centrar directamente. ¿Qué es el problema aquí? Los politiqueros saben muy bien que cuando existe este proselitismo político atrás de una campaña, ellos no trabajan gratis. Creo que nadie de aquí, nadie en el mundo le va a gustar trabajar gratis, y todos trabajamos y todos hacemos algo, es por una retribución económica o una retribución moral, espiritual, pero una retribución. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Las personas están atrás de los políticos, están poniendo su dinero, sus bienes, están poniendo su tiempo y más que todo están poniendo ese contingente humano para a la gente hacerle pensar que una persona tiene seguidores. Entonces es una manera de manipulación en la cual les hacen participar obligatoriamente a un grupo de personas para que vayan atrás de otra persona. Eso no es política. Política es voluntad, política es yo quiero hacerlo porque me nace, no porque me obligan. Entonces nos vamos al punto en el que el politiquero llega al puesto por esa gente. ¿Y cómo tiene que él trabajar esos cuatro años? Tiene que pagar esos favores. Entonces, si alguien me metió $100,000 en la campaña, tengo que ver por esa manera, retribuirle esos $100,000, porque la plata se va a recuperar de alguna u otra manera. Y ahí viene lo que es la contratación pública, el CERCOP y todo el tema legal técnico que se puede hablar, pero creo que eso no es el tema hoy. Entonces, solo para dejar eso ahí. De igual manera, para mi lado derecho ahora, ñaño, ustedes desde su punto, lado derecho, lado izquierdo, esto de entretenimiento productivo, los debates, conversación de amigos, siempre va a tener un fin, siempre, todos lo hacemos con un fin, y la pregunta se mantiene, si ya bien aclaran lo que es proselitismo político, lo que tenemos como políticos, ¿qué podríamos hacer para que de una u otra manera ellos digan, ya no nos sale tan fácil? O sea, un punto de vista de ustedes del por qué es tan fácil hacer proselitismo aquí, o por qué no tenemos realmente políticos que intenten realmente generar esa política. Alguna vez me conversaste, me dijiste, la política es ir con tu vecino y ponerte de acuerdo en limpiar el parque, dices, a tener una meta, conversar entre alguien, organización social. Pero yo veo a mis candidatos presidenciales o a ese tipo, y es todo lo contrario, es un proselitismo vivito. Entonces, el por qué y cómo podríamos tratar por lo menos de que aguanten un chance, no tanto así. Bueno, Cevitas, yo te voy a decir, como dice Jean-Pierre, desde la parte un poquito más jurídica, y en ese sentido, lo que se debe hacer realmente para eliminar todas estas cosas malas sería educarse. ¿Educarse por qué? Porque al momento de educarse vas a saber la diferencia entre político, politiquero y proselitivismo. Entonces, al final de cuentas, vas a poder distinguir que tu candidato está haciendo politiquería, o sea, está diciendo, síganme a mí, no a mis ideales. Entonces, el chiste de educarse es saber que el servicio político te va a brindar seguridad en cuanto a tus servidores públicos. ¿Por qué? Porque vas a saber cuáles son sus funciones, qué realmente hacen y cómo lo deben hacer. Entonces, en ese sentido, vas a decir, bueno, este candidato está más viable porque sí está hablando cosas que técnicamente es correcto, y este candidato está hablando cualquier payasada. En ese sentido, la educación tiene que cambiar para poder nosotros cambiar. ¿Tenemos algún candidato que realmente intente hacer política? O sea, Depende de muchos factores como quieres definir política. claro. Vamos por partes, que no nos desviemos. Faustito, por favor, su punto de vista sobre... Bueno, yo creo igual que Joshua, la educación es un punto muy importante que el ecuatoriano tiene que tener acceso primero
tiene que mejorar su forma de conocimiento de estos temas, porque muchas personas no conocen lo que es la política, lo que es el proselitismo. Creo que también ligado un poco a ofertas económicas, un ecuatoriano desde que está en la escuela debería tener un poco de conocimiento de economía básica para saber si su candidato en algún momento le va a hablar de propuestas que no son viables o propuestas que no se pueden realizar. Entonces creo que la educación es un factor muy importante que el ecuatoriano necesita para poder salir de este hueco que se encuentra en este momento. Cabe decir que las preguntas que sigan poniendo van a ser respondidas al final del programa, van a ser cada una y las mejores, por favor, mejor sigan comentando, las mejores van a ser respondidas, tenemos excelentes ponentes para que satisfagan sus dudas. Continuamos con una tercera pregunta y esta es importante y es creo que la causa del programa, porque saben que el programa era los domingos, pero lo cambiamos y esta va fría, cruda para todos, Riobamba, Ecuador. Nos jugamos el país en estas elecciones. Comencemos desde el lado derecho esta vez. ¿Nos jugamos del país? Desde el punto de vista financiero, cabe recalcar. Bueno, creo que esta elección va a ser única por las situaciones que se viven actualmente, ¿no? Una pandemia, una crisis que nunca estuvo en la historia del país. Entonces creo que es un momento muy duro y drástico que el país está en juego. Su economía, su PIB ha decrecido 8.8 puntos en el último trimestre. Entonces esta elección va a tener mucho en juego, ¿no? En los mercados internacionales, dependiendo quién gane, van a variar, va a subir el riesgo país, va a tener muchas implicaciones. Y como lo dije antes, se está jugando mucho por la situación actual, la pandemia, la falta de recursos, la corrupción y la inseguridad que está viviendo ahorita el país. Entonces creo que es una de las elecciones más históricas que va a tener el país, muy importantes, por lo cual tenemos que tener la atención del caso. Tuyos, desde tu punto de vista, ¿qué tanto nos jugamos? ¿Qué tan fuerte es el asunto? ¿Y qué tan despreocupada está la gente? Faustito comenzó bien porque, en ese sentido yo solo le voy a añadir ciertas ideas. La calidad de exponentes que entonces, me siento alegre. La cosa es que no estamos respondiendo a la realidad, no solo nacional, sino internacional. Las circunstancias que estamos viviendo alrededor del planeta son las importantes. ¿Por qué? Porque estas situaciones, si bien alguna vez hemos vivido alguna pandemia o cosas así, lo que está pasando ahorita es el punto de quiebre. Entonces, por eso nuestra época, más que la generación, es exactamente revolucionaria. Al momento de darnos cuenta que estamos en un punto de quiebre, podemos decir, o cambiamos o seguimos. Entonces, en ese sentido, sí, nos jugamos el país. ¿Por qué? Porque la situación mundial así lo esclarece. Entonces, ahorita el país se está jugando con estas elecciones y hay que ser lo más coherentes y racionales, porque es un punto de quiebre para el ecuatoriano. Muchísimas gracias Joshua, Fausto por sus apreciaciones. Continuamos, que esto no pierde el hilo. Jumpy. Es vital lo que dijo Joshua en el punto en el que tenemos que responder a los intereses mundiales antes que al interés de un grupo de personas, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha sido una tendencia que rompió en el mundo todo paradigma en el cual ya no vivimos en el mundo de hace 3 años. Y eso es lo que no se da cuenta la gente, que la política también responde a intereses globales, no responde a lo que 4 personas quieren en un país, responde a cómo está la economía. Muy buenas apreciaciones las de Faustito en cuanto al riesgo país, que puede subir terriblemente con una elección de cierto u otro candidato. O sea, eso es lo que la gente no se da cuenta, que apenas... Exacto, en temas de inversión no voy a topar nombres, pero si nos vamos por una tendencia mucho más socialista del siglo XXI, el riesgo país se dispara otra vez. Y la inversión internacional se va del país porque no hay seguridad jurídica en un sistema así. Entonces, eso es lo que no se ve. Es, ya, chévere, voy a votar por este man porque el banquero, el chulquero. Pero no se dan cuenta que están arriesgando el futuro de las generaciones por esto. Es muy importante. Yo no soy experto, pero sí me gusta mi país y quiero que vaya bien. Así que por eso se dio la conversación. Juanito, por favor.
De una. De 2. De 3 también. No, o sea, dejándose de chistes, sí nos jugamos más que nada el ver si es que hundimos el barco o le remamos hacia algún lado al país. Entonces, básicamente en la agenda del Estado yo creo que nos jugamos siempre, o sea, cada elección nos jugamos algo. Entonces, en este caso, en la agenda del Estado, ¿qué tenemos? O sea, en una alta política, por ejemplo, podemos mencionar la pandemia, pero ningún gobierno se hubiera imaginado que esto iba a pasar. Entonces, el próximo gobierno lo que sí puede tener es un déficit de gobierno, por ejemplo, a diferencia de Moreno, que ya se va. Moreno tuvo crisis, tuvo problemas de comunicación, pero el próximo gobierno depende, quien gane puede tener un déficit porque tiene representación y puede gozar de gobernabilidad también, ¿por qué no decirlo? Yo tengo aquí justo unas notas de un politólogo famoso que se llama Norberto Bobbio. Este man lo que nos dice es que debemos generar equidad, igualdad y que la democracia lo que busca es una unidad. Entonces, más allá de lo que pueda pasar, gane quien gane, creo que deberíamos repreguntarnos si es que estamos haciendo una unidad o estamos nosotros también siendo partícipes de los grupos que se reparten el poder aquí, como la CONAIE, Pachacuti, los gremios, los banqueros. Este tipo de cosas hay que preguntarse porque de alguna u otra forma las transiciones de gobierno que hemos tenido, todas lo que han hecho es desequilibrar el poder. Nadie se ha involucrado en unas verdaderas políticas públicas que involucren a la sociedad, al mercado. O sea, si nos ponemos a pensar, los planes de gobierno importan, pero en la práctica lo que hacen es demagogia. O sea, llegan al poder y no hacen ni siquiera lo que prometieron. Y mira que es curioso, verás, el gobierno siempre en su plan de trabajo tiene 3 propuestas de estrella mínimas. Y que estos manes no lleguen a cumplir ni una, eso es algo que indigna, porque o sea, claro, o sea, y con esto termino. La representación justo tiene que ver también con el proselitismo, y aquí no tenemos representación. O sea, imagínate, para mí personalmente, que ya haya profesionales en política aquí en el Ecuador, es un logro, es un paso. Obviamente, o sea, gente que ya participe en esto, para mí es un logro. Y de alguna u otra forma, en este país, si no se cambia una normativa legal, como han dicho ustedes, para sistema de partidos, organizaciones políticas, movimientos sociales, no vamos a seguir en ningún lado. Bueno, Ñaño, para aclarar un poquito esto, encantado me quedo con la respuesta, Ñaño, porque tiene mucho que ver lo que hablan de la pandemia, o sea, es a nivel mundial esto de la pandemia. Y le preguntaba aquí a Yampi en cortito, Ñaño, ¿cuántos, o sea, en plan de gobierno, cuántos de los presidenciales tienen planes para esto de la pandemia? O sea, porque debería ser necesario, es necesario que esté esto, y yo creo que lo que me dicen no es más de 5 o de 6 candidatos que tienen plan de eso. Parte de eso ya habla de para complementar lo que dice Leito, es muy cierto, o sea, en sí las políticas en las que se quieren implementar los nuevos gobiernos no nos responden a los intereses públicos, más que todo. Escuchaba un poco sobre Lazo, disculpen tomarle el término, pero es de las personas que tienen un poco claro el cómo de verdad tiene que venir la vacunación para acá. Y lo viene haciendo, exacto, o sea, y su binomio es médico, es una persona que está capacitada para eso, me parece que hasta estudió en Harvard, el señor, perdónenme, me estoy equivocando, es neurocirujano de Harvard, es una persona bastante capaz que por lo menos sé que más que el ministro de salud actual va a gestionar mejor las cosas. Tiene cargos, estudios en administración pública. Cargos en administración pública, o sea, entonces él es competente para poder cumplir el puesto. Imagina si tuviéramos que elegir entre solo candidatos así. O sea, que todos Son las elecciones que nos merecemos. Sí, creo que eso es creo que y es nuestro granito de arena, como digo, no voy a dar nombres, pero sí me voy a meter con algunos. Me he enterado del entretenimiento de aquí mismo de Riobamba, flojo, mijo, no contribuyan a hacer un programa más basura, de cualquier punto de vista. No sigamos de esa corriente de puta de perdición, de que no dejamos nada productivo. Antes había programas serios por una cosa u otra que dejaban, o sea, hasta el charlitaral en la combi molestaban, pero tenían su punto, ¿no?
Bueno, para seguir generando una actividad con las personas que nos están viendo, vamos a hacer preguntas, no vamos a seleccionar una. Aquí hay una muy buena pregunta. Si el voto no fuera obligatorio, ¿creen que habría menos proselitismo? ¿Alguien que la quiera responder? La hace Banner Arquea Altaz. Perdón, o sea, muchos saludos. Disculpen tomarme el atrevimiento y gracias por la pregunta. Esta pregunta yo quiero responderla porque hace 3-4 días estaba con unos amigos hablando sobre esto mismo y estábamos buscando una alternativa viable y real a lo que de verdad puede pasar. Primero, las reformas que se tienen que lograr en el Código de Democracia es en cuanto a los requisitos. En los requisitos en que ningún candidato puede postularse a un cargo público si no ha ejercido una experiencia vasta, dos, que tenga mínimo un tercer, cuarto nivel. Si a nosotros nos lo exigen, ¿por qué al presidencial no se le va a exigir una cierta competencia, por lo menos en su técnica, en su profesionalismo? Entonces, a eso es a lo que yo me voy, que... Si el voto no fuera obligatorio... Ya. ¿Cuáles son las formas de controlar esto del voto? Es que también existen reformas en cuanto a la voluntariedad en el voto. Si tú pones en un sistema, porque conozco mucha gente que no le interesa la política, que no le gusta la política, que no sabe de política, pero tiene la misma capacidad de elegir políticos. Entonces eso no me parece justo a alguien que no le interesa a su país, a alguien que vive en otra realidad muy distinta a los intereses. Es preocupante, es preocupante. Pero verás, ¿cuál sería la única manera? Es que un año antes o 2 años antes de la elección se puedan inscribir las personas que quieran votar en la presidencial de 2 años después. Con eso eliminamos que la gente sepa quiénes van a ser los nuevos candidatos, que la gente se inscriba por votar por esos candidatos y mucho más cortamos el proselitismo en el cuanto tienes que cumplir con requisitos. Entonces no va a ser tan asequible como debería, como es ahora. Entonces a eso me voy. Esperamos que la respuesta haya sido respondida a la persona que la hizo. Seguimos saludando a la gente que nos ve. Un saludo a Fernando de Hauguir Guerrero que nos ve y nos manda saludos a todos. Va una pregunta por el sector derecho, me parece que es para Faustito. ¿La educación o el modelo educativo es lo que tiene que cambiar? Una especificación. Si es la educación o el modelo educativo. Sí, bueno, hay un error, no la educación, sino el modelo educativo es el que tiene que cambiar en el Ecuador. Las mallas curriculares tienen que cambiarse en el Ecuador. Hay muchas materias que no tienen un aporte al ciudadano, como yo lo que hablaba yo también. Economía básica debería estar siempre presente desde los cursos superiores en la escuela y luego en el colegio. Entonces creo que un modelo educativo que esté tirado a educar al ciudadano en temas no solo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, sino también en las ciencias económicas, en aterrizar un poco más, saber cómo está tu país, tecnológicamente también acceder a información que tú tienes dentro de cualquier fuente como es el Banco Central del Ecuador, saber cómo está tu país, si es verdad lo que te dicen los medios de comunicación. Entonces creo que ese modelo educativo tiene que cambiar y así también nosotros sabremos elegir mejor. Entonces creo que ese es mi punto de vista. Ocultando con lo que dice Fausto, porque realmente es una realidad la educación. Sí, es el sistema educativo y la educación. ¿Por qué la educación, así como tema general? ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de coger un libro y educar. Tienes la capacidad de coger, googlear y decir, bueno, ¿qué es proselitismo? ¿Qué es politiquería? Y lo que sea, y educarte. Entonces hay que cambiar tanto el sistema educativo como la educación, la cultura de la educación. Entonces, es un punto clave, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si es que me dan un sistema educativo bueno y yo no sé cómo educarme, ¿cómo va a servir? Entonces, claro, de ley se va a comenzar con el sistema educativo y después una campaña de concientización para saber cómo utilizar estas nuevas herramientas que te dan, ¿no? Que es el nuevo sistema educativo que planteas, Fausto. Porque, y también dentro de esto quisiera contar que también se deberían tomar materias políticas en sentido de civismo. Se quitó el civismo, acá en la época del Correato se quitó el civismo porque así te mantienen un poquito más borregable. Con ese entretenimiento basura.
Este es productivo. Un saludo a Luis Javier Aguirre, que hace una pregunta realmente buena y la seleccionamos. Con esta pregunta volvemos a la estructura planteada, y es: ¿qué candidato tiene un plan de gobierno realizable, no demagógico, basándonos en la visión socioeconómica que hoy en día pasa el país, a su punto de vista y el porqué? Vamos uno por uno. Comencemos por Faustito, por favor. Repito, ¿qué candidato tiene un plan de gobierno realizable, no demagógico, basándonos en la visión socioeconómica que hoy en día pasa el país, a su punto de vista y el porqué? Claro que sí, claro que sí. Esto es internet. Bueno, tomando nombres, yo creo que Lazo tiene un plan de gobierno que no cae en la demagogia, aterriza bastante en la realidad nacional. No sé si pueden tener acceso a ver el plan de gobierno de Guillermo Lazo en su página web, analizarlo un poco en base económica. Se habla mucho de los temas de falta de empleo, también de falta de empleo de la mujer, que ha tenido bastante impacto dentro de la pandemia y estas cosas que han pasado. Igual quiero tocar el punto donde él habla siempre mucho de la salud, que es lo que hablábamos antes. Es el único candidato que plantea algo aterrizado a la realidad, que es vacunar a cierto número de ecuatorianos en los 100 días de gobierno, dándole a entender que es la única forma de activar económicamente al país, porque una persona sana puede salir a trabajar, puede estar bien psicológicamente para trabajar. Entonces creo que aterriza un poco más, a diferencia de otros candidatos que buscan más atacar a ciertos modelos en vez de beneficiar al pueblo ecuatoriano. Muy amable. Muchas gracias, esperamos que tu pregunta, Luis, haya sido respondida. Volvemos a lo que es la estructura de entretenimiento productivo, capítulo especial, elecciones presidenciales. Vamos con una cuarta pregunta, a lo más banal. ¿Qué onda con la gente que cree las propuestas de Arauz? O sea, ya hablamos que es tan evidente que si lees un poquito te das cuenta de que son payasadas, ¿no? Vale, O sea, vale recalcar, no estamos en contra de Arauz, pero queremos lograr eso. o sea, al punto que me iba es, o sea, no es que realmente me da igual, porque es un payaso, pero al punto que me iba es, si es tan obvio como tú dices que son demagógicos la mayoría de candidatos, que hacen propuestas que no pueden ser ni realizables, ¿cómo existe gente? O sea, ¿qué onda con estos manes que se la creen? O sea, el man dice, les traigo vacunas, sale una autoridad argentina diciendo, ¿qué le pasa? No es así, pero hay gente que sí lo cree, y cree $1000 que le van a dar, o sea, incluso ya creo que se han inscrito en alguna aplicación. Entonces, por favor, Juanito. Ella misma se dio la vuelta. Ella delató, o sea, dijo, no es mentira lo que mi propio partido dice, ¿cacha? O sea, por favor, hay... No es así, está mal informado. A la man le hicieron caer en la mentira, o sea, es tan bruta. La gente escucha eso y Bruta, sigue ¿no? creyendo. Pero nosotros desmentimos. O sea, yo bueno creo que hay gente y gente, ¿no? Justo el jueves que nos reunimos para hablar de esto, ustedes ya se fueron, yo me quedé esperando bus. Y justo pasa un taxi, loco, y dice, sube. Y yo le digo de una, vamos. Me voy en el taxi, loco, y me voy con unos dos manes más. Y los dos manes empiezan a decir, chucha, ¿por quién será de votar? Que esto, que el otro. Y empezamos a conversar, loco, y los manes dicen, yo sinceramente voy a votar por Arauz. Y dice, chuta, porque ojalá con el correísmo, la leche nos daban a 50, dice. Hoy nos dan 28 centavos, dice. O sea, con una pena, hermano. Pero ¿cachas lo que dijo? El correísmo. O sea, lo que pasa es que el país quiere que Correa vuelva, ¿no? Arauz. O sea, Arauz es manipulable, es el títere. El verdadero poder está en Correa y Glass. Y Serrano también, que Serrano está por ahí. Serrano tiene un perfil bajo excelente. Claro. O sea, es que mira, eso responde a otra pregunta, pero con lo primero termino. La pregunta era, ¿qué onda con la gente que cree las propuestas? Entonces, mira, esa es una parte de la población, como lo que dijo ese man de división social, ni sé qué. Por ejemplo, el sector indígena. Y es interesante porque, mira, él dijo, para presidente, para asambleísta, ni de chiste voy a votar por Mariano, dijo, siendo del campo. ¿Por qué? Porque él ya ha estado tanto tiempo en el poder, dijo, y ha sido alcalde, él ya sabía, mira. Entonces, hay gente y gente, como te digo. Entonces, lo que yo creo es que la gente más quiere que venga Correa. Es un progresismo dividido. Tenemos a César Montúfar,
tenemos a Villavicencio, tenemos a Arauz, tenemos los de 35 País, que es Jimena Peña, me parece. Entonces es un socialismo que, por ejemplo, en las votaciones, y esto quiero que quede claro también, lo de Gervas favorece a Lazo, porque la izquierda es la que se parte. Los votantes son los que se van, tal vez los jóvenes se vayan a Gervas, se parte Lazo, pero yo estoy seguro tal vez que hasta no puede haber segunda vuelta y gana Lazo, tal vez. Puede ser, ¿no? Y con lo que me decía... Y otra cosa, con esto termino también lo que decía Leo de si Glass desde la cárcel puede tener movimiento. Hay libros que explican muchas cosas, como por ejemplo, no me acuerdo si es Bobby o Pazmiño, que habla del poder oculto. Este man menciona transnacionales, mafias, cárteles que operan como presión al poder. Y por ejemplo en Ecuador hay algunos, yo te nombro, ponte al Curi, te nombro a los Vegas, te nombro a los Novoa, por decir tres, hay más. Hay aquí los de la... el que vamos a hacer. No tenemos todavía poder a... Son otras cosas, de eso no puedo hablar porque... Ahorita no. Entonces, a lo que me voy es ¿por qué a nosotros los politólogos nos dan esto en política? Porque también son actores de la política, es parte, y entonces no podemos descartar que no sea parte, valga la redundancia, de que Glass esté adentro y pueda actuar dentro de un gobierno. Entonces, ¿usted qué le dice a las personas que creen en eso? ¿Qué le dices? ¿Qué onda? ¿Qué les dices? A estas alturas solo piensen bien el voto, lleven esfero, alcohol y si quieren, no, es que no tiene comparación decir vamos a hacer Venezuela. Y ahí, vamos allá. la pregunta, por favor. No, o sea, voten a conciencia, estamos en una democracia. O sea, el candidato que ustedes crean es el mejor. Aquí somos imparciales. Sobre las propuestas, ¿qué les dices a las personas que, aún como tú dices, hubo en la radio hoy que la misma candidata o está ahí se desmiente y las personas aún siguen creyendo? O sea, tú como conocedor de esto, ¿qué crees que les pasa a las personas? ¿Qué les puedes decir para que...? Bueno, en ese sentido ya déjense de vergas. Abran los ojos. ¿Qué les dices? Yo no voy a dar nombre. Tengo un amigo que dice, esta madre es full guapa, loco, pero puta, solo comparte huevadas del correo. Qué rechera, dice. ¿Qué les dicen a esas personas, loco? O sea, bueno, hay que diferenciar por qué alguien tiene una tendencia sobre cierto candidato y por qué alguien vive enamorado de un candidato. Conozco gente que vive enamorada de Rafael Correa. No voy a dar nombres, obviamente, pero por los ojos. O sea, Rafael, regresa Rafael y dale Correa, dale. O sea, ajá, o sea, es como que llegó el correazo y la gente se emociona. Pero eso es la demagogia y eso es... Estaba viendo un documental que se llama Propagandia, que les recomiendo, por favor, antes de las elecciones mañana, si tienen 2 horitas de su tiempo, mírenlo, está en internet y se trata todo lo que la estructura de manejo psicológico que llevó Rafael Correa en los medios de comunicación en 10 años. La influencia, ¿cómo le llama? Sí, de hecho que la canción de Correa te apela al corazón, te pone como que No, pero yo lo que me refiero es que estos manes armaron un sistema en el que se vendía el Ecuador como un paraíso, cuando todo lo que estaba pasando atrás era otra cosa. Entonces, ahí se responde tu pregunta en la ¿por qué la gente les cree? ¿Cómo no les vas a creer si cuando vos el sábado prendías la tele, en todos los programas estaban las sabatinas? Y en todas las radios estaban las sabatinas. ¿Cómo no le vas a creer a una persona que tuvo poder en el ejecutivo, judicial, electoral, control social, superintendencias, todas las instituciones del Estado? Hubo injerencia de Alianza País. ¿Cómo no creer cuando él creó una realidad en la que él te decía, se podías creerlo, o sea, él la pintaba? No podías decir. Es que él es un mitómano, es una persona que sabe tan bien mentir, que él te puede vender piedras y tú le vas a hacer, sí, es verdad. Pero lo que me voy es la demagogia en la que ocupan Arauz. Habían los formularios para los $1,000 y ¿qué es lo que pasa? Están en la basura. Y hoy en Radio Exa, y la pueden ver en internet, busquen la entrevista a Pamela Aguirre. Pamela Aguirre dice que no es verdad, que no es porque ellos tienen que llenar los formularios, se les va a entregar los $1,000. Ellos van a coger un sistema del MIES para ver cuáles son las personas de verdad que necesitan esos $1,000. Entonces, desde un inicio, no tienen una estructura planeada en cómo presentar una propuesta. Y ella hace referencia a que, ¿por qué en Estados Unidos sí lo hacen y por qué en Europa lo hacen? La economía de Estados Unidos te da para hacerlo. La economía de Europa tiene para hacerlo. Perdón que
Me baso utilizando la palabra economía y la jalo para acá, así. Y me voy a Faustito. Faustito, dales un poquito de una idea desde un punto de vista económico, el por qué no es factible las cosas que propone Arauz y el por qué es difícil entender que aún gente la siga creyendo, y obviamente después Josh, por favor. Bueno, tomando en consideración la propuesta de los $1,000, primeramente las personas que ofrecen esto no conocen muy bien cuánto es la reserva del Ecuador internacionalmente. No son 8.000 millones de dólares, son solo 6.000 millones de dólares, está en el Banco Central del Ecuador, pueden entrar, verlo ahí. Segundo, esas reservas no pertenecen al gobierno y no están dentro de las funciones de un banco central en dolarización el financiar a un gobierno de turno. Entonces ese dinero no tiene que ser utilizado para ninguna forma de financiamiento y mucho menos para cumplir una propuesta de campaña que puede ser demagógica. Bueno, ahora Correa basa su propuesta en que en el feriado bancario esa plata fue utilizada para los bancos, algo que no fue en sí tan así como él lo toma, de que se cogió el dinero y se lo repartió a los banqueros y punto. Y tampoco es que se puede coger y dar el dinero solo por dar a las personas, porque lo que Correa dice es que se puede repartir los dólares a las personas, y estas personas, como obviamente son de clase baja, ellos no van a gastar en Miami o van a irse a algún lado a gastar el dinero, sino van a pagar la deuda que tienen con el tendero tiene que comprar más cosas y así va un círculo que puede ser virtuoso. Pero en un cierto punto no sabes quién mismo está manejando ese dinero que no es del gobierno, que es de otros depositantes y que puede mejor incurrir y terminar en narcotráfico, en compra de armas, en planificación de asesinatos, cosas así. Entonces esas reservas, como se dice, son reservas que como en tu casa tú tienes, no sé, siempre tienes unos $5 ahí guardados por si acaso te tengas que, por ahí no sé, algo te pasó, necesitas los $5. Es lo mismo que necesita el país. Entonces la única respaldo que tiene el país, y no es como él dice que son los 8.000 millones de dólares. Claro que es un respaldo de vida o muerte, él hace campaña. Ajá, y es un dinero que incluso es menos a lo que ellos dicen. Está en el Banco Central del Ecuador, yo no me invento cifras ni nada de eso. Entonces, es una propuesta que no es tan viable a largo plazo, ¿no? Porque vos de los $2.000, como digo, no sabes de dónde mismo va a terminar ese dinero. Pero si tú buscas invertir de otra forma, generar empleo, dar mayor oportunidad a las personas obviamente tienen que, las personas más afectadas en este momento son las personas de clase baja, media y media alta también, incluso la gente se ha visto muy, muy perjudicada. Entonces es mejor generar eso y también generar una conciencia de trabajo, de inversión, y no de solo te doy los 1.000, votas por mí y estamos bien. Y no es así muy fácil, porque como digo, no es el dinero, es el único dinero que el Ecuador cuenta afuera, es en el Banco de Basilea, que dice Arauz, también lo menciona así. Esa misma clase que sale afectada, la clase baja que tú dices, es la que quiere recibir eso. Es la misma. Hay algo que esa clase baja no es que va a parar la deuda, lo van y se compran un plasma, loco, de 55 pulgadas. Eso es justamente lo que yo hablo. Correa lo ve y lo analiza de esa manera, de que obviamente no se va a ir a Miami a gastar, como dice, como los pelucones que se van y se gastan, ¿no? Pero en un momento puede que compró comida, gastó, pero como tú dices, gastó en cosas que no son necesarias para que en un largo tiempo él pueda seguir subsistiendo. En un mes, $1.000, chao los $1.000. Y aparte de eso, consumes reservas internacionales de un país que no tiene dinero. Entonces, obviamente, Estados Unidos, Europa, estamos hablando de que tienen las reservas de oro y todas las cosas en base a los dólares. La Unión Europea igual maneja mucho dinero. Entonces, se puede repartir ahí, pero aquí en un país que no tiene, como les digo, tiene muy pocas reservas internacionales, no se puede tomar ese dinero porque es lo único que nos queda. ¿Por qué mejor no ofreces ocupar ese dinero y compras con eso las vacunas para todos y nos vacunas a todos? Fuera full diferente. Pero la cosa tampoco es tocar ese dinero, sino buscar otras formas de financiamiento. Pues ese es nuestro último recurso, o sea,
Ajá. Cuando Es lo ya que- no como tú en cualquier casa, como en cualquier lado. ¿Quién lo ocupa como campaña? Ya, y aparte de eso, ese dinero no es del gobierno, porque como te digo, en funciones del Banco Central del Ecuador no está financiamiento, sino ellos solo que controlan la circulación de dólares que hay en el país y todo eso. Muchas gracias. Pero no va más allá de lo que habla. Yo solo quería acotar dentro de lo que dice Bautito que no se puede ocupar eso porque tocando otro tema que dijo Bautito financieramente, el riesgo país se dispararía terrible porque al no tener reservas de oro, que porque ya se perdió también el correísmo, y después no tener reservas en nuestros bancos nacionales, o sea, el país se quedará en insolvencia literal. Entonces nadie va a querer endeudarse con Ecuador para realmente no pagarle nunca. Vendríamos a ser el man que te dice, fíame esto, pero vos sabes que no te va a pagar, o sea. Exacto, entonces son pequeños conceptos para que nos vayamos dando cuenta y tratando de desmentir un poco y contribuyendo a nuestro granito de arena. Entonces, exacto, o sea, como digo, esto es un conversatorio entre amigos, pero que se puede generar conciencia en otras personas y si se logra, qué bien. Entonces, una pregunta. ¿Quiénes tienen la oportunidad de llegar a ser presidentes? Juanito. Juanfran. Pues sinceramente, los dos principales que yo creo que pueden llegar a ser presidentes son Lasso y Arauz, como la mayoría de los habitantes ya lo conoce. Pero más allá de eso, yo creo que hay que tomar en cuenta también todo el sistema electoral como tal, y no solo enfocarse en el presidente, sino también en los legislativos, en los asambleístas, en los parlamentarios, porque de alguna u otra forma y crean representatividad y ejercen de alguna u otra forma representación de nuestro país donde están. Las organizaciones sociales. Claro. Y ponte, yo justo estaba viendo hoy el CNE, la página de los asambleístas, para parlamentario andino está, ¿se acuerdan de ese Virgilio Hernández, el correísta? El man, por ejemplo, está, imagínate si gana. El man tiene glosas de la Contraloría. Y si gana es inmune, ¿no es cierto? Tiene inmunidad, ya ves. Ministerio. De ahí aguanta, de ahí estaba la Cristina Reyes, también está. O sea, por ejemplo, a mí me parece un buen perfil para un puesto de parlamentario. Sí, sí. Y diciéndolo ahora, lo de los presidenciables, si es que no hubiera esto del voto útil, yo creo que la gente votara por quien quisiera. Esto del voto útil es simplemente una demagogia, una técnica populista utilizada ya sea por la tendencia partidista, por el mismo candidato, o por un movimiento como tal, solo para que el voto, el electorado, ese sector que está indeciso, se incline hacia él. O sea, ningún politólogo ha nombrado esto. O sea, debemos tener bien en cuenta eso y que quieren votar por Herbas, pues voten, quieren votar por Yacu, voten. El voto útil es simplemente lo que les dije. Y pues yo te soy sincero, por ejemplo, ya de antemano les digo, voy a votar por Lasso, por su plan de gobierno, me vale, o sea, por su plan de gobierno. Desde que Marx salió a la luz, nada es secreto. Y porque todo esta estructura que creo tiene, ya ha tenido, o sea, pálpito en la política antes. O sea, ya pasó, ya tuvo experiencia y sabe cómo tal vez manejar un país, lo que por ejemplo otros países no tienen. Ya, por favor, a tu criterio. A los candidatos. Sí, ¿quiénes tú consideras los mismos? Bueno, yo quiero hacer una antesala antes de decirte quién y por qué. Creo que el hecho de hacer política en el 2021 es algo muy distinto a hacer política hace 5, 10, 15, 20 años. Es un mundo totalmente distinto en donde ya no importa tanto las caravanas de carros, ya no importa tanto empapelar las ciudades, ya no importa tanto el hecho de pintar tu casa y tenerle a eso cuando existen medios digitales. Y esa es la importancia que yo quiero hacer énfasis esta noche, en el cual ese es el futuro. El futuro de la política es manejarse por medios digitales. Cada vez nos vamos haciendo mucho más digitales, toda nuestra vida se va adaptando, tenemos teletrabajo, teleestudiamos, ahorita tienes teleconsultas, o sea, todo. Tenemos el acceso al internet en el cual, gracias a Dios, nosotros que sí podemos gozar del internet, tenemos acceso a todo eso en un solo clic. Entonces, el hecho de hacer política, te pongo un ejemplo de Herbas. Herbas
de no ser nadie, de ser menos conocido que Juan Fernando Velasco, les está haciendo tener miedo al correísmo y le está haciendo tener miedo al Lazo. Y eso es bien importante porque las encuestas responden a los intereses de quién pagó las encuestas. ¿Pueden realmente llegar a ser presidente Erba? Puede llegar a ser presidente. Lucio llegó con menos, Rafael Correa llegó con una disyuntiva en el lado que él quería darles Correa a los diputados de ese tiempo. Entonces el populismo es bastante grande. Ese tiempo la gente pobre le puso a Correa aquí, pero no sabemos que también la gente de 16 años a 22 también vota, y somos 13 millones de habitantes, y con el hecho de que 1, 2, 3 millones de habitantes voten por un candidato, le disparan. Entonces yo no te puedo decir que mañana va a ganar Yacu, porque la población indígena está con Yacu, la población ciudadana serrana está con Lazo, los jóvenes están con Erba, los enamorados están con Arauz, lo siempre, los enamorados, porque es infundado solo están enamorados de Rafael Correa. Y Eso que me demoré en pasar esa situación. entonces, eso en cuanto nada está dicho hasta que mañana se den las cosas, porque hoy noche puede estar cambiando la tendencia y mañana será otra cosa. Ok, entonces acá el punto de vista es el mismo. La pregunta es, ¿quiénes tienen oportunidad de ser presidente? ¿Consideran los dos? ¿O si creen que por ahí, por alguno, no chiripasa, pero por cosas de la vida, del destino, porque el mundo cambia de la noche a la mañana, podría llegar a ser un Yaco o un Hermes? Claro, Alvarito viraba la tortilla completamente. Como un huracán, ¿por qué no tienes? Bueno, realmente existen tres resultados. Como dice, refleja ahorita lo que reflejan las encuestas es el 40% de las personas, de lo que piensan las personas. ¿Por qué? Porque el nivel de incertidumbre ha subido al 60%, es sin precedentes. Nunca hemos tenido tanta incertidumbre para votar acá. Todos los indecisos es el 60% de los ecuatorianos. Entonces, claro, refleja dos realidades de eso, la del 40% y la del 60%. Eso quiere decir que al menos Lazo y Arauz sí son presidenciales en ese sentido. Pero ahí viene lo que decía Jean-Pierre, que puede haber la posibilidad de un tercero, porque este 60% de incertidumbre puede cambiar de la noche a la mañana y puede poner a cualquiera en el poder. Entonces, claro, eso es lo peligroso de la incertidumbre ahorita. La incertidumbre electoral es increíble en estos momentos, o sea, y nos puede jugar una manilla tremenda. Barcelona y Belén es eso. Si Yacu pasa a la segunda vuelta y Lazo no, ¿le darían su voto a Yacu? Obvio. Pero depende de cómo esté en la segunda vuelta. No creo que sea Yacu Herbas, por ejemplo. Sería Yacu Arauz. Sería Yacu Arauz. Yaculazo. Yaculazo, no. Yaculeo. No, es que mira, estos candidatos son de muestreo, por ejemplo, a los que les gustan las encuestas y creen en eso, perfecto. Pero de ahí los que sí tienen posibilidades son los que tienen ya el proyecto político establecido como Lazo. Mira, él tenía ya campaña realizando ya desde hace mucho antes, ya salía en el Teleamazonas. Y por ejemplo, lo que a él le va tal vez a costar en estas elecciones, y perdón que me ahonde en esto, es que está volviendo otra vez con la partidocracia, tomando el discurso socialista, por ejemplo, tomando del otro polo lo que dice la izquierda. Hoy escuché eso que sus nuevos amigos, por así decirlo, son muy inclinados a la izquierda, ¿no? De Lazo. Ajá. Claro, es que mira, lo que pasa es que izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, como quieras, todos tienen vicios, o sea, pero las prácticas son diferentes. El problema de esto es que, mira, hay un politólogo que se llama Simón Pachano. Él hace un análisis de lo que fue el Ecuador, la democracia, la gobernabilidad desde el 97 hasta el 2007 y después del 2008 al 2016. En el primer periodo lo que saca es que hubo inestabilidad. Nos comimos 3 presidentes, Veloco, Maguad y Luz, 3 en 10 años, ¿cachas? Entonces, movimiento social hubo demasiado, hubo protestas, eso sí hubo. En cambio, con el correísmo, porque el correísmo la segunda etapa fue totalmente el que equiparó todo, ya no hubo movimiento social, la protesta fue criminalizada. Entonces, si quieren que todo ese tipo de sistema vuelva, si quieren que esas prácticas que no puedan ni salir a protestar, vuelvan, voten por Arauz. Pero si, por ejemplo, quieren dar otro sentido, otra perspectiva a la política, tienen más candidatos, no necesariamente es Lazo. Faustito, para concluir tú sobre la misma pregunta,
¿Crees lo mismo coincides que solo tienen oportunidad Lazo y Arauz o que también podría pasar cualquier cosa rara y por ahí un Herbas? Como que, o sea, a veces lo que me asusta con Herbas, yo lo veo un gran perfil y es algo que me asusta, pero es la misma idea con la que entró Rafael Correa, o sea, no lo estoy comparando, pero Rafael Correa llegó con un discurso en contra de la partidocracia y la gente, los periodistas decían, Vera, todo ese tipo de periodistas, esperábamos que llegue alguien a decirnos de eso. Y ahora estamos en la misma situación de que sí esperábamos que llegue alguien a decirnos lo que nos dice Herbas, pero puede pasar lo mismo que pasó con Correa, de que Papay ganó, o es específicamente Arauz Lazo la batalla de serie. Bueno, en esta situación con tanta incertidumbre todo puede pasar, como dijiste tú, Jean-Pierre, tú igual dos. Creo que los más opcionados son Arauz y Lazo, ¿no? Como tú dijiste, Juan, el Lazo ha manejado un proyecto desde hace algún tiempo, sabe con quién rodearse, tiene experiencia también. Arauz, los enamorados. Y Herbas es interesante, ¿no? Cómo se ha presentado su forma de hacer campaña, también sus propuestas desde un lado visionario de un empresario emprendedor que conoce lo que sucede en el país, en la agricultura, la potencia que podemos llegar a ser si en verdad nos tomáramos en serio lo que el Ecuador posee. Entonces creo que sí, él también puede estar dentro de un proceso a una segunda vuelta o algún tema a llegar a presidir. Pero claro, pero es muy difícil también porque está a otro lado, como es Yacu. Yacu tiene una visión más igual de izquierda, tiene aliados de los indígenas, hay una división. Entonces, entre esos cuatro personajes que han salido últimamente, creo que se puede estar repartiendo el poder, pero los dos más opcionados son los que todos conocemos. Ok, y de ahí se deriva continúa la pregunta, entonces ¿puede Herbas ser un buen presidente si llegase a hacerlo o realmente la tarea es muy complicada? Puede, como te digo, tiene experiencia desde el lado empresarial, pero lo contrario es que no tiene una experiencia política como lo tiene Lazo, de cosas de haber trabajado en el gobierno. Es muy diferente trabajar en el gobierno a trabajar en tu propia empresa. Es muy diferente cómo gestionas los proveedores, cómo gestionas tu financiamiento, cómo tienes aliados estratégicos. Entonces, sería una posibilidad interesante, por lo que te digo, de que él es uno de los principales exportadores aquí en el país. Entonces puede que tenga contactos con gente afuera, abrir nuevos mercados. Entonces puede abrir nuevos mercados. Entonces yo, con lo que yo he estudiado y lo que más he visto del lado empresarial, creo que Herbas puede llegar a ser un buen presidente, pero teniendo un poco más de experiencia políticamente. Entonces creo que puede ser en una próxima oportunidad. Chuta. Yo realmente sí creo y comparto la creencia de Faustino, que al final de cuentas sí puede ser un buen presidente, pero teniendo previa experiencia política, porque una cosa es manejar lo privado y otra cosa es manejar lo público. Tomando en cuenta esa consideración, también tenemos que equiparar con el nivel de incertidumbre, porque no le vamos a jugarle albergas y decir, bueno, pongámosle hierbitas y veamos qué pasa. O sea, no estamos para darnos estos lujos. ¿Cuál pregunta va a ser respondida? Por favor, Yampi, la misma pregunta. ¿Puede Herbas, a tu criterio, ser un buen candidato? Con lo dicho anteriormente, y desde un punto de vista, como dicen, político, ¿tendría gente que le permita asesorarle de buena manera o entraría solo? Porque también la gente le puede, o sea, no puedes estar pendiente de todo tampoco. Claro, desde el binomio es la única persona que tiene una mujer. Desde ese punto de vista, él cree en la responsabilidad secundaria que tiene la mujer en el Estado ecuatoriano. También existe, ¿qué es lo que pasa de verdad? Es que existen varias apreciaciones de todo esto y tal vez a alguien que me esté escuchando ahorita no le parece lo que yo estoy diciendo de Herbas, porque tal vez a él no le sale su plan de proyecto, no conoce su plan de gobierno, no sabe de dónde viene y no sabe por qué él quiere ser presidente. Pero me voy al que tenemos tergiversada la idea de lo que es servir a la sociedad, lo que es la política. Porque caemos en la partidocracia, caemos en lo que la gente piensa que sí, sabes que la ley de democracia me ampara para yo ser político y me voto. No es así, o sea,
conoce sobre leyes, conoce sobre legislación, conoce sobre economía. Escucharán todos esos que andan del terno. O sea, no, más que alternos. Yo estoy hablando para las futuras. Pero es un ejemplo a todos. No, claro, a las futuras generaciones políticas. Quieren ser políticos, chévere, estudien ciencias políticas. Por favor, o sea, desde el principio, zapatero a tus zapatos, no porque tú tengas una apreciación en salud, me puedes venir a hablar sobre economía o sobre derecho. Políticas de salud. Políticas de salud, o sea, no es es totalmente distinto. O sea, en ese punto vamos a decir que la gente está mal informada en cómo de verdad se tiene que llevar un plan de gobierno. No sé si conocen que existe un plan nacional de gobierno que tiene que dirigir políticas públicas a ese beneficio. Estamos trabajando con la Constitución de 2008, o sea, desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que adaptar, y Joshua no me va a dejar mentir, a un modelo constitucionalista. Entonces nosotros no podemos decir, sabes que sí, a este le cortamos los derechos porque es de derecha y a este es porque es de izquierda, hagámosle surgir. No, nos vamos al punto en el que, y te voy a terminar con la pregunta de los candidatos. Puede ser un buen presidente. Puede ser un buen presidente, ¿por qué? Porque él viene de trabajar el lado privado. Y solo las personas que sabemos lo que tal vez es sacar algo del lado privado, sabemos lo difícil. Exacto. 9 de cada 10 empleos se generan en el lado privado. O sea, los que están haciendo proselitismo político siempre van a querer ser el 1% de los que ocupan el cargo público. Y son personas que no están acorde a sus competencias para ocupar un puesto público. ¿Puede él respaldar la parte política? Si él, siendo una persona inteligente, logra tener un curul con unos ministros que estén capacitados, él puede hacer bastantes cosas. ¿Está en las posibilidades de tenerlo? Está en las posibilidades. Pañito, por favor. Igual si Gervas puede o no ser presidenciable, ¿no es cierto? Sí, no. Pues yo creo que entra más un análisis en lo que conlleva el pilar de la comunicación política dentro de la política y el poder como tal. O sea, por ejemplo, Gervas ha tenido un buen... ¿Es Gervas o Herbas? Hierbas. Hierbas. O Vergas. El Vergas. Don Vergas, entonces. No, o sea, el pana tiene buen, por ejemplo, manejo de comunicación política y no me van a dejar mentir. Por eso, como dice mi pana Robert, no es un outsider, pero puede ganar. O sea, es un análisis también, por ejemplo, para elecciones presidenciales. Si bien es cierto, tiene un plan de gobierno bueno, el neuromarketing ha ayudado bastante. O sea, ha sabido cómo llegar a la gente y a la gente joven, sobre todo. O sea, tengo amigos que están locos por este man, y no solo por los ojos y... sí, o sea, tiene por ejemplo en su plan de gobierno derechos humanos, turismo, política exterior, es algo interesante. Cannabis, o sea, por ejemplo el cáñamo como tal. Pero con un respaldo que... Pero, o sea, es que mira, esta tendencia progresista de la izquierda, de alguna u otra manera es buena, pero en la práctica se ha jalado muchas cosas y la historia nos ha demostrado. Ok. Ajá. Vámonos, listo, por favor. Dentro de esto, Ñaño, verás, la gente siempre es como que decimos ahora queremos gente nueva y todo eso, Ñaño, y es como para ti esta pregunta. Al querer gente nueva, Ñaño, también queremos gente con experiencia política. Entonces ahí está medio difícil, ¿no? Porque creo que no hay una historia de un político que digamos, este político viene haciendo todas las cosas bien por eso. Entonces la experiencia política creo que está un poco difícil ahorita, una experiencia política correcta. Bueno, Ñaño, otra pregunta era, en serio, o sea, la plena, ¿qué pasaría si gana Arauz? O sea, no, eso es evidente. O sea, el que gane, ¿no? Pues a los gobiernos que... A ver, vamos, remitámonos al este. No, sí, no. No, esta era la pregunta, se saltó una, creo que las ganas del bañito. ¿Tiene el apoyo político para llegar a ser presidente Herbas o no? Sí, por favor. Solo por poner un ejemplo, yo siempre las elecciones y los partidos le veo como una Copa Libertadores. O sea, el que ya ganó algo siempre va a ser favorito. En este caso la idea ya tuvo un presidencial. Entonces, desde ese punto de vista es algo también que puede pasar, tiene un respaldo grande. O sea, solo con... Claro, o sea, solo... es pesada. Últimamente, por ejemplo, mira, en la idea ha habido proselitismo. Mira, Andrés Páez fue binomio de Lazo. Antes estuve en Izquierda Democrática. Igual ha habido movimiento con la Ruptura 25 que se han salido de la idea. O sea, eso ha sido lo malo tal vez de ese partido, pero de ahí yo creo que una tendencia, así como movimiento fuerte en el país para ayudar a una institucionalización, a un sistema de partidos, ha sido muy bueno. Y para salirnos del tema de lo que es Arauz, digo de lo que es Herbas,
vale la pena arriesgarnos, porque es un gran candidato, lo evidente es que es un gran candidato, vale la pena arriesgarnos por él y obtener como resultado una victoria del correísmo, de que un afán de es un buen candidato, puede hacer cosas buenas, confiamos, pero tal vez en las elecciones, respuesta, ganó Arauz, por haber algo que haber hecho con buena intención, cuando tenemos que remitir a lo seguro y decir, Lazo es la opción. O sea, Cevitas, te voy a citar un estado que compartí en mi Facebook esta semana que hablaba sobre este tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que entender. Somos 13 millones de habitantes, votantes. Somos 17 millones de habitantes en el Ecuador, de los cuales, como menciono, 13 millones votamos. Si Arauz, la gente que va a votar por Arauz, así le vengas a decir, ve, este man está financiado por el ELN, no te va a creer. Si dices que este man, sus propuestas son demagógicas y no habla nada más que traerle a Rafael Correa, no te van a creer. No, es gente, están enamorados. Están enamorados. Entonces, esa gente no va a cambiar su intención de voto. ¿Quién sí va a cambiar su intención de voto? Es como le mencionaban los muchachos, ese 60% de la población que todavía no sabía qué hacer. Y ahorita pueden estarse jugando muchos votos. Ahorita puede gente que pensaba votar por Herbas, votarse a Lazo o viceversa. Gente que quería darle el voto a Lazo, mañana va y llena las urnas con Herbas. Y si Herbas pasa la segunda vuelta con Arauz, le come. Le come porque Herbas tiene la capacidad de venir de la izquierda democrática. Viene de un partido de izquierda, de la gente del pueblo. No es lo mismo que viene, creo, contra el correísmo, o sea, los ricos contra los pobres. Entonces aquí es de la clásica izquierda con la izquierda trafaciosa, con la izquierda mafiosa, con la del siglo XXI. Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidarnos. El modelo que no funcionó en Sudamérica no va a volver a funcionar. Y Argentina está como está, es por eso. Entonces, no podemos venir a decir, sí, sabes que yo hablé con el presidente argentino y vamos a traer vacunas. Es demagogia pura el hecho de vos intentar transar con este tipo de cosas que son útiles, necesarios para esta pandemia. Entonces, en eso. Por una última pregunta y por ya desviarnos del tema de candidatos, ¿qué onda con las financias de poder o realmente le preocupa de una u otra? Es como que, o sea, no creo que le preocupemos nosotros, ¿no? Pero si mi barrio está con un delincuente o algo, sí me preocupa el barrio. No me preocupa tanto como que todas las personas, pero el barrio está fuerte. ¿Creen que hay una obsesión por tener el poder o realmente se preocupa y cree que puede hacer algo? Faustito, por acá. Creo que la vida personal que ha tenido Guillermo Lazo en un punto busca el poder, ¿no? Busca sentirse, no a un punto de dictador o cosas así, sino en poder llevar a cabo sus planes que ha tenido para el Ecuador desde el 2011, 2013, que está buscando entrar. Entonces, creo que Guillermo Lazo busca, más que su beneficio, busca ayudar al país. ¿Crees que sí llega? Ajá, busca cuidar su barrio, que no se infecte. Busca tratar de plasmar, de decir que las cosas se pueden hacer de esta manera, de que los ricos no necesariamente son malos o que el empresario siempre va a querer esclavizarte. Eso satanizó el correísmo. Entonces, ajá, lo que él busca, justo lo que tú dices, busca darle la contra y decirle no, sí se puede y se puede lograr de diferentes maneras. Se puede convivir. Convivir, ajá. Se puede hacer un país, construirlo en base a la libertad, que es lo que habla él, ¿no? Que predica. Entonces creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? De lo que contiene la pregunta, de lo que tú me dices. Busca un poco ese poder, pero como cualquier persona quiere estar encima de cualquier otra, ¿no? El ser humano tiene esa tendencia. Y si dicen, no saben otras personas para conocerles, dale poder y ahí sí vas a realmente a saber quién es, ¿no? Entonces, bueno, me parece una buena pregunta y para desviarnos y acabar el tema de presidenciables, y estaba para todos los personajes, más allá de quién gane. ¿Cuál es el futuro panorama para el próximo gobierno? Más allá de quién gane, ¿qué le toca al próximo gobierno? ¿Es difícil la tarea desde tu punto de vista económico, desde tu punto de vista político y desde su punto de vista de leyes? Jurídico, ¿qué le tocaría cambiar al próximo gobierno? ¿A qué partes tiene que decir, aquí tenemos que modificar esto? Por favor, ñaño, desde cada quien desde su punto de vista. Como usted. Bueno, independientemente de quién gane, ¿no? Claro que sí. Creo que la persona que va a asumir el poder se le viene un trabajo súper fuerte
en unas condiciones nunca antes vistas históricamente, como se habla. Entonces, yo creo que Guillermo Lazo, por favor. Con mucho gusto, ñaño. Más allá de quién gane, ¿cuál es el futuro panorama para el próximo gobierno desde un punto de vista económico, político y jurídico? Bueno, el gobierno, el Estado ecuatoriano en estos momentos no cuenta con los recursos suficientes, como te digo, tampoco está apto para seguir ajustando su economía, sus deudas, seguir endeudándose y endeudándose. Entonces yo creo que la persona que llegue va a encontrarse, como te digo, con cualquier cosa, algo totalmente que no tiene ni pies ni cabeza. Económicamente se tiene que buscar reducir el riesgo país, porque es lo primero que un inversionista busca antes de llegar a este país. Tenemos que lograr darle seguridad. Ajá, de ahí viene también la seguridad jurídica, que es también lo que topaba Jean-Pierre. Dar este ambiente que sea propio para que la gente comience a generar empleo también aquí dentro del país. Independientemente de quién gane, hay tendencias que van a hacer que pase lo contrario, si gana la persona que sabemos. Entonces, como te digo, la persona que llegue tiene un trabajo súper fuerte, va a recibir un país, el punto de vista el que llegue, ajá. lo principal que es asegurar que hay inversión, porque plata no tenemos. Ajá, necesitamos generar inversión, reducir el tamaño del Estado también, porque tenemos un gasto excesivo y ajustar todo eso. Ajá, tenemos que ajustar bastante esto del tamaño de los gastos públicos que se hagan y llevarlos de la mejor manera. Bueno, como siempre, contacto con Faustito, porque Claro. Va de la mano, esto va de la mano. Claro, o sea, la política va de la mano con la economía. Siempre eso se nos enseña y me supongo que ustedes también en finanzas les enseñarán eso. Entonces, en ese sentido, como dice Faustito, sí, se le viene un riesgo tremendo, digamos, problemas tremendos al país, sea quien tome la batuta, por justamente la realidad no solo nacional, sino global que estamos viviendo en ese sentido. Entonces, le va a tocar venir a reestructurar el Estado, a hacer políticas públicas más eficientes. Esto de ser manejados por el socialismo le ha quitado a la inversión privada bastante, de tener también que hacer modelos económicos para inversión privada. O sea, restaurar una que otra. Le toca durísimo y le toca hacer todo lo que no han hecho en estos últimos. Como cuando dejaste los deberes para el domingo. Exacto, o sea. En verdad sea competente para salvar, prácticamente. Perdón, Leito. Debemos votar por alguien que prácticamente nos pueda salvar. Exacto. Competente. Esta vez, como alguna vez dije, pasó el momento de hacernos los sabrosos, de decir, yo voto porque hacia el candidato que a mí más me favorece. No. O sea, ahorita tenemos que hablar desde el punto de la unidad, o sea, como ecuatorianos. Entonces, y ver eso y tomar la mejor decisión para el país, no para mi sector privado ni nada. Obviamente, cada líder representista va a hacer políticas más flexibles hacia la parte que representa, pero al final de cuentas lo que estamos buscando en esto ya no es la influencia de los candidatos, sino buscar un modelo, un sistema en el que pueda haber seguridad financiera, seguridad política, seguridad jurídica. O sea, se le viene duro y se le viene en poquito tiempo, porque va a tener que levantar eso antes de que esto de contexto de COVID y todo eso. Jampi, por favor, tu apreciación. Bueno, yo voy a topar un tema que no se ha dicho en esta pregunta. Creo que una necesidad fundamental del próximo gobierno es endurecer y más que todo fortalecer esa institucionalidad en cuanto a la fiscalía, en cuanto a la contraloría, en cuanto a esos órganos independientes del sistema judicial. ¿Por qué? Porque el hecho de darle seguridad jurídica al empresario que venga a invertir acá es que él no sepa por las noticias que el presidente o vicepresidente están en casos de corrupción. Yo, como inversionista, no voy, huyo de ese país. O sea, si tu presidente le están investigando por corrupción, yo no invierto en ese país. Entonces, es la importancia de fortalecer la fiscalía, de hacer abrir más fiscalías en cuanto a delitos financieros, porque deben tener un trabajo arduo, o sea, una saturación de trabajo, que es por eso el que se demora y el malestar del ciudadano, decir, la justicia no sirve.
No es que la justicia no sirve, es que el ciudadano desconoce los términos, cuánto dura una investigación, cómo se debe hacer una investigación, cuál es el estatus inocente de una persona para poderle llevar a la cárcel. Y no que la prisión preventiva se debería dictarle, sí, porque el man es corrupto, démosle prisión preventiva. No es así. O sea, el avance en derechos siempre va a ser progresivo. Y es a eso a lo que me refiero en reforzar la institucionalidad. Reforzar esas instituciones que nos controlan el gasto público. ¿De qué sirve que venga una buena cabeza, modifique todo, pero las personas que son las que firman el CERCOP, o sea, son personas que manejan el Sistema Nacional de Contratación Pública, se siguen aprovechando de eso? No es cuestión del presidente, es cuestión de una cultura ciudadana en que debemos de enfocarnos en ya dejar de ser una verga. Se les pido de favor. ¿Qué debería ser el próximo gobierno desde tu punto de vista político? Pues ñaño, hay muchas cosas que hacer. O sea, La específica, Faustito dijo, ñaño, tenemos que dar garantía de que hay inversión extranjera. Yampi dice que precisamente no es como que las leyes cambian, sino ponernos las pilas y hacer valer nuestras propias leyes que ya están, solo conocerlas. ¿Tu punto de vista, ñaño? yo diría que puede ser enfocado a una atención hacia la sociedad y el mercado, para resumirte así. Porque mira, hay dentro de lo que es democracia y gobernabilidad, hay un punto que dice que debes hacer ciertas cosas para no caer tanto en la crisis o en el déficit de gobierno. Entonces, por ejemplo, uno de estos dos puntos siempre va a tener problemas y ahí se termina la gobernabilidad, pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, que un Estado esté haciendo malas cosas, sino más bien quiere decir que tal vez hay un sistema de pesos y contrapesos que mejor están fortaleciendo una institucionalidad. Y, por ejemplo, primero, lo que debería hacer el próximo gobierno es asesorarse bien. O sea, esto nosotros los politólogos llamamos del gobierno de los técnicos, de tecnócratas, porque luego terminan haciendo huevadas como Yachay, por ejemplo. O sea, cosas que necesitan innovación. Otro ejemplo, el UNASUR, por ejemplo. Es una bestia ese edificio, por dentro es una bestia. O sea, sí, es como la tele, la torre de los Avengers. Pero es tan lejos y tan desperdiciado. Ponte, es un claro ejemplo de una reducción del aparato estatal, por ejemplo. Es excelente, eso debe ser. Nos sobran 3 preguntas. Y antes de las 3 preguntas vamos a ver con una que otro de los comentarios, ¿no? Vamos a seleccionarla de aquí. Dice, pero a ver, el nuevo gobierno debe seguir eliminando y fusionando ministerios, institutos, secretarías, entre otras instituciones públicas. Exactamente, ya lo hizo. En el gobierno de Moreno se comenzaron a fusionar los ministerios para reducir un poco el aparato obeso del Estado. Y hay bastante gente que no entiende esto. Es como, a ver, yo tengo una empresa así y se dedica a recibir dinero del Estado, sí, pero ¿qué pasa si yo en vez de producir algo en beneficio al Estado, mejor comienzo a solo comerme sus recursos? Y eso es lo que pasa con gobiernos autónomos descentralizados provinciales, gobiernos autónomos descentralizados cantonales, que no existe un buen manejo económico de las políticas en el cual la gente gasta el dinero porque sí, o sea, porque una obra, como mencionaban, es una falta de técnicos de verdad en alzarse un edificio de UNASUR que ahorita está vacío. O sea, ¿cuántos millones de dólares los tenemos botados ahí en una inversión botada? Yachay ni se diga. Yo una vez hacía una reflexión, que no es porque sea riobalbeño, pero yo como hubiera querido que Yachay se alce en todo ese terreno que tiene la Politécnica, porque es una universidad que ya tiene ¿cuántos años de experiencia? Está todo armado en una ciudad que existe todo y que es una ciudad amigable con el estudiante. Entonces, qué bien estudiado hubiera sido poner Yachay de verdad en un lugar asequible para el estudiante, centro del país y una ciudad sumamente barata para que un estudiante venga a vivir acá. Entonces, eso es un manejo técnico antes que emocionarse por las cosas. Nos vamos con las 3 finales, Con las 3 preguntas, las últimas. Realmente nos sentimos muy complacidos. El programa ha durado 1 hora y media, nunca bajó de 50 personas. Creemos que es mucho, realmente son 50 personas preocupadas por la situación del país, que creen que se puede hacer algo desde pequeños espacios como esto, así que vale recalcar y felicitarnos a todos, ¿no? Gracias por estar conectados. Sí, la verdad, muchas gracias. Entonces, la tercera pregunta de las finales es, por último, ¿Lazo es un buen presidente o es la única opción que tenemos? Faustito, Joshua, Leito, esto va para todos nosotros. rápido, respuestas conclusas. Bueno, Lazo, como dije, tiene experiencia, ¿no? Manejar un banco privado no es cualquier cosa en el país. Se tiene que tener muchos conocimientos, experiencia, contactos, análisis.
Entonces, creo que Lazo tiene un perfil de una persona, obviamente no piensa como un joven, no le vas a ver haciendo un TikTok o no le vas a ver ahí cantando o cualquier cosa. Quiso hacer eso, ¿no? Con el ya que chucha, con tómate la cerveza, pero no está ligado a su forma de presencia que tiene para la gente. Pero creo que es una persona consciente de la situación del país, una persona que, como se dijo antes, trabajó en el sector privado, que es uno de los más difíciles aquí en el país, y a muchas veces no tuvo el apoyo del sector público, fue también un poco perseguido, pero tiene una buena presencia y una buena igual presencia a nivel internacional que nos puede dar para el país. Un presidente correcto, un presidente que no se está riendo, que no se está cantando, sino es un presidente que va a dar esa imagen en el país a donde vaya. Entonces creo que sí puede ser una buena opción. Hay una pregunta en los comentarios que tú mismo no las puedes responder. ¿Qué opinión tienen acerca de los subsidios? Nos pregunta Giovanni Puebla. Bueno, en octubre del 2019 se pudo ver lo que causa el quitar un subsidio bruscamente, sin un análisis, sin una forma de saber cómo puede afectarle a la persona directamente. Y también desinformación, ¿no? Que te dijeron te subo la gasolina y todito va a subir. Entonces no es así tampoco, pero hay cosas que tienen que estar focalizadas, como se ha hablado siempre, ¿no? En el tema de combustibles, el combustible está beneficiando a mafias para el contrabando. El combustible aquí literalmente es barato. Entonces tiene que ser focalizado para las personas que necesitan, y ese dinero es hacerlo en otras inversiones, generar educación, hospitales en este momento que se necesitan, insumos médicos. Págalos a los médicos, eso no puedes hacer, dejarles de pagar a los médicos que están ahorita trabajando en primera línea mientras nosotros estamos conversando. Entonces, sí, tiene que focalizarse los subsidios para las personas que lo necesitan. O sea, tiene que ser mejor organizado el tema ese. Hay como quitarlo, ¿no? Ir quitando progresivamente. Ahorita están en una banda que se habla. Cada día, no sé si te has dado cuenta que cada 10 de cada mes cambia el precio de la gasolina. Entonces está en una banda dependiendo del mercado, que es algo que es justo para todos y es algo que responde a lo que está pasando en el país, responde a muchas cosas que están atrás, ¿no? Lo que tú tienes, lo que tenga el país. Entonces, eso es lo que pasó en octubre, no hubo una información. Entonces dijeron, subir la gasolina, lo sube todo te va a subir, todo te va a subir. Y también el gobierno tuvo el desacierto de no informar, de no hacerlo público antes, de decir, vea, va a pasar esto, vamos a hacer esto. No se socializó con gremios, con la CONAIE, con los transportistas. Porque este es mi país, y yo decir. Solo cogieron un día, yo me acuerdo, estaba en Quito, una cadena nacional, subieron los combustibles al siguiente día, Quito ya explotaba. No había cómo viajar, todo un desastre. Entonces, entre tanto dinero y asesores que pagan, no hay uno que dice, oye, pero ¿verdad que puede pasar esto? Es que sí puede haber, pero también a veces responde a otras cosas que tengan que estar atrás, ¿no? Volviendo a la pregunta, si desviarnos, ahora le tocaría a Joshua. ¿Sería Lazo buen presidente o es la única opción que tenemos desde tu punto de vista? Claro que sería buen presidente en el sentido muy claro que dijo Justito, por la presencia que nos brinda internacionalmente. El man a ser ya reconocido en ciertos aspectos básicos, ya nos da una confiabilidad en representación internacional. Porque que llegue, digamos, Arauz a representarnos, exacto, ¿quién es? No tienes algún precedente con ese sujeto. Exacto, Rabascal tiene más presencia en ese caso, pero obviamente él es más, le saca pecho a Correa y eso no le gusta a él, entonces no es manipulable, no es tan manipulable como lo es Arauz. Entonces en ese sentido, claro que sería un buen presidente, además que el man cuida su patrimonio aquí en el país. O sea, obviamente, yo no sé hasta dónde tengas guardada su plata, que también debe tener, pero tiene inversión aquí en el país. No es que la tiene botada. Exacto. Entonces tiene algo que perder, exacto. Él no puede dejar bañado el país y largarse.
sea, el man tiene cosas aquí, ajá, se caga también él. Ok. Ya, por Ese favor. sería un buen respaldo que tendríamos los ecuatorianos al saber que man no va a hacer pedazos de país. Es el punto del que mencionamos, ¿no? Entonces, Jampi, tú, ¿Lazo sería un buen presidente o es la única opción que tenemos? La solución. No, lo que pasa aquí es que la misma experiencia de manejo económico que tiene una persona, un banquero, nos puede favorecer en mercados internacionales de crédito, de financiamiento de deuda, de un mejor manejo de la misma deuda. Entonces, en ese aspecto sí me parece que está mucho más capacitado que Arauz, porque escuché en una entrevista que Arauz dice, o sea, yo estoy aquí porque quiero, porque si no manejar economía en Wall Street. Entonces, uno dice, así de tan capacitados estamos los ecuatorianos para que este cojudo nos venga a decir que puede manejar la bolsa de Wall Street. Es una barbaridad creerle a un sujeto de ese calaña. Si me pones Arauz Lazo, me voy por Lazo 100 veces. Porque Arauz ni siquiera está empadronado, y perdón si alguien está viendo esto, ni siquiera está empadronado en el país. Ese brother vive de la mujer. El man vive de la mujer. Él aceptó en entrevistas que él no percibe ahorita nada y él vive de la mujer. Entonces es tan fácil como que el man nos puede cagar con políticas públicas, porque eso sí, él puede firmar decretos que tal vez la asamblea da paso y tranquilamente esos decretos nos pueden cortar la cabeza, inflar la moneda. Hablábamos de eso, de inflar la moneda, no es tan fácil inflar el dólar, pero si comenzamos a hacer con malas políticas y comenzamos a dar dinero electrónico como locos, sin sustento económico, nos vamos. Exacto, nos vamos a una hiperinflación que ya vivimos en el 99, que tanto le echan la culpa a Lazo, pero no se preocupan en saber que Rafael Correa investigó, hizo una comisión investigativa para el feriado bancario. ¿Y quién salió ahí perjudicado? De verdad, ¿quién fue el que perjudicó al Estado con el feriado bancario? Es Pedro Delgado, primo de Rafael Correa Delgado. Eso es lo que no te cuentan, eso es lo que te dicen. Lazo, feriado bancario, mi brother, sí, como todos los banqueros, es un feriado bancario. ¿Quiénes iban a resultar que movían el asunto en ese momento? Eran los banqueros. ¿Pero por qué? Porque y no era el único, y es lo que la gente también tiene que aprender. Y disculpen que les tome esto y me meten en otro tema. No, Ñaño, por favor. Investiguen lo que pasó en el año 97, 98 y 99 en el país y le echan la culpa a Lazo por el feriado bancario. Vivimos el peor fenómeno del niño del siglo. No hubo producción de cacao, no hubo producción de banano. El mercado internacional del Ecuador no valía nada. Y el sucre cada día se inflaba más. O sea, te tocaba dolarizar porque te tocaba dolarizar. Entre más tarde lo hacías, era peor. Y bueno, ahí viene también otro refrán para que vean la importancia de la dolarización. Al loco le pusieron loco porque el loco quería dolarizar. Cuando el sucre estaba a 5.000, si no me equivoco. Y de ahí se ganó el apellido. Este man está loco. Pero imagínate si hubiéramos cambiado a 5.000 cada dólar y no a 24.000. Es lo que nos tenía que pasar. Tarde o temprano, y ahorita sacan el pretexto de que el feriado bancario, por el feriado bancario tienes dólares, correísta. Eso es lo que no sabes. Ajá, utiliza dólares. Pero algo que nos salva, no convertido en Venezuela, pues es el dólar. Es lo único que nos diferencia, es lo que hace que haya un sistema de precios. Tu punto de vista, buen presidente es la única opción. Bueno, aquí vamos, ¿no? Sí, yo creo que todos coincidimos en que en el caso de que llegue a ser presidente va a ser un buen gobierno, y por eso me voy a comprar una proteína. Muchachos, sí, ahí. Llegamos al final, llegamos casi al final. La última pregunta, la del bombón, la del tope. ¿Qué hacemos con la gente que le vale mierda hablar de estos temas? Invitarlos Dejarlos. No, es que no les puedo dejar porque ellos votan. Ellos votan. Es que después va dando. ¿Por qué vas a votar? Duro. Es que mira, de alguna ¿Cómo forma así? Duro. les va a afectar. Eso es rebeldía. Es que eso es una rebeldía. Pero no te discutir o no. Pero es que más allá de discutir o no, de ellos, de su voto, puedo salir. Incluso verás, yo te hago un análisis de esto que dices vos. En general. El narcocomunismo nació de este tipo de cosas, o sea, desinterés político, que me vale verga, que soy anarquista, y nacieron ellos, hicieron un partido, hasta metieron presidentes en algunos países. Claro, ya ves. Es tan fácil como en Riobamba implantar un verdadero partido político y vamos y les ganamos las elecciones de cualquiera. Porque acá a todos no les importa. Eso quería topar, ojalá nos sigan escuchando. O sea, mira, tenemos presidentes siempre en Guayaquil, figuras de Quito. ¿Y por qué no sacamos uno de Riobamba? ¿Sí? Yo creo que, mira, y con esto termino. Una figura tal vez conocida en Chimborazo o en Ambato, yo creo que puede jalar más votos incluso que el propio Yacu Pérez.
Riobamba tiene peso a nivel país, ¿no? Riobamba tiene... Y presencia, ubicación geográfica, peso demográfico, todo. Borracho. Ya, ¿y tú? Una pregunta, ¿qué hacemos con la gente que no le importa hablar de estos temas y que decide? Lo peor es que decide. Bueno, es meterme con el proceso de evolución cognitiva de una persona, en decirle, vos tienes veintitantos años y no te importa cómo está la economía de tu país. O sea, chévere si te van a dar toda la vida un bono a la gente que de verdad lo merece. No estoy en contra del bono. El bono debería ser focalizado de verdad a personas adultas, personas de escasos recursos y personas con atención prioritaria. Atención prioritaria, llamémoslo así a todo el grupo de atención prioritaria. Pero no a un vago que sí puede trabajar, que tiene la capacidad de moverse, hacer las cosas y no lo haga. Entonces, ¿qué clase de país le estás dejando a tu hijo, a tu sobrino, a tu mamá? Porque si vos te importa un comino de la política, habrá gente que sí le importe y se vaya antes del país, antes de que tú, porque sabemos cómo se va a manejar las cosas. Y ojalá no nos veamos en la penosa situación de, porque nos valga algún momento pepino la política, tengamos que salir de nuestras fronteras. Entonces, solo cuando eso pase vamos a decir, de verdad, escogimos un cojudo, escogimos una persona que no nos representa, escogimos a alguien que vino a favorecer a un grupo económico que no le importamos nada a los ecuatorianos. Entonces, eso es. Arauz no va a ganar para mejorar la economía. Arauz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a darle facilidad al narcoestado otra vez, para que crucen otra vez la cocaína por todo el país. Eso es lo que pasó con Correa. Entonces... o sea, Correa tenía mucho poder, Serrano tuvo mucho poder, fueron gente con demasiado poder, pero date cuenta que ahorita no, es un prófugo, o sea, Rafael Correa es un prófugo que está en un cuarto encerrado y no puede salir porque si pisa la embajada le traen acá a la Tacunga. Ajá, o sea, nos vamos al punto en el que fuiste una basura con un país, quisiste endeudarles, quisiste hacerles todo, nos endeudó con los chinos, estamos totalmente vendidos con los chinos. ¿Y quién es Rafael Correa? O sea, dime si alguien ahorita dice en la calle, Rafael Correa mejoró el país, es alguien ignorante. Porque si tú sabes de economía y sabes de cómo de verdad manejo sociopolítico, no dices es un excelente presidente. Un excelente presidente no tiene a su vicepresidente en la Tacunga, con casos de confusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. No hay delincuencia organizada en un buen gobierno. O sea, el hecho de que el man tuvo sabatinas para decir que los concursos de méritos de oposición van a ganar los correctos porque son personas correctas, me parece una falta de respeto a las personas que nos educamos y estudiamos. Exactamente. Leito, usted por favor, ¿qué hacen con esta gente? ¿Qué les dices desde tu punto de vista? ¿Qué les dices ahorita a los manes que dicen, me vale verga? ¿Qué les dices? Ya les puteo, luego, porque termino enojado con algunos panos por el mismo tema, luego. Entonces, ahorita estoy muy de acuerdo con meterte con el desarrollo cognitivo de la persona, ñaño, porque, o sea, yo también te puedo decir, personalmente, hace unos 3 años, en las anteriores elecciones, no tenía el mismo interés que tenía, y no sé si el país no estaba en las mismas circunstancias, y la mayoría de personas de eso, pero yo no tenía el mismo interés que tengo ahora por ver por quién votar y tener una idea. Evolucionaron rápido. Ñaño, o sea, que no creo que tengamos que llegar a un límite para, verdad, ver lo que tengamos que hacer. O sea, pongámonos pilas y no pensemos solo en nosotros, sino en nuestra familia. No creo que todos tengan las posibilidades para vivir pensando en que así van a ser las huevadas, ¿no? Hay que pensar en el futuro que queremos y en lo que queremos en la vida, ¿no? Porque Leito creo que tiene un poco de ascendencia cuencana, medio San Jorge. ¿Qué hacemos con esa gente? La misma pregunta para los dos. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué les dices? ¿Les recomiendas un libro? No, la verdad es que vaya y estudie. Lo que dicen mis compañeros de aquí presentes tiene toda la razón. Todos. En ese sentido, ¿por qué? Porque las personas todo el tiempo hacen política. Cuando van a la tienda, cuando estamos sentados aquí, Estamos haciendo política. cuando estás viendo. Exacto, entonces todo es política, y si es que a ti no te interesa la política, no te está interesando la vida, tu vida, o sea, la vida en general. Vives por vivir. Exacto, acuérdate que tu vida, la vida que tú estás viviendo ahorita, estás gozando gracias a los derechos políticos que están ejerciendo muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos, al legislar, al llevar al país a un lado, te están dando beneficios todo el tiempo. Así que gracias a la política es donde tú estás ahorita sentado viendo el celular y riéndote. Entonces, la política está en todos lados. Vale,
ABC. ¿Qué opinan? Misma pregunta, ¿qué opinas de los manes que les dices, oye, ¿por qué más? No sé, ñaño, la misma huevada. Siempre son la misma huevada. Pero ñaño, estamos en un momento crucial, tu decisión puede repercutir. ¿Qué les dices? O sea, Bueno, yo creo que al haber nacido en el Ecuador tenemos un poco de conocimiento como que la política es un circo, que las personas que están ahí son ladronas, o las personas que están ahí solo quieren el poder y ya. Hay personas que son así, ¿no? Obviamente. Pero hay gente que también se informa, hay gente que estudia, hay gente que busca la manera de hacer política en beneficio de su demás gente, ¿no? Una política productiva pudiera ser, ¿no? Llamárselo así. exactamente. Entonces creo que, como tú dijiste, yo, la acción de la política, de hablar con otras personas, de intercambiar ideas, se lo hace diariamente. Entonces, si tú no estás informado, si tú no sabes qué pasa, si tú no sabes cuánto más o menos tiene tu país en el Banco Central, aunque sea, o puedes revisar el riesgo país de tu país, ver quién está, cualquier cosa se puede hacer. Ahora hay tantos medios para informarse bien, porque eso tampoco es... tampoco es que puedes entrar y ver en cualquier lado, ¿no? Pero hay la superintendencia de compañías. Quieres ver, vas a invertir en una compañía, luego te estafan. Para eso está la super, para que antes revises si existe, si hay gente. Entonces todo va ligado a informarse. Y también eso implica la política, ¿no? Conocer quién quieres que te gobierne, qué te proponen. Y influye mucho en tu vida. Así no quieras, te creas anarquista, pues llamarlo así, por decir voy y voto nulo y no me representa a nadie y solo soy yo. Y no es así, vivimos en un país, somos de democracia, somos 17 millones de ecuatorianos, del que nos afecta todo lo que pase, ¿no? Entonces sí, un llamado un poco más a la gente a informarse, a los jóvenes a participar, a no tener miedo de decir sus pensamientos, dar sus opiniones. Son muy valiosas, hay gente que es muy valiosa también, que puede llegar a ocupar cargos muy importantes. Y en base a eso, en una política productiva y que la gente igual siempre se siga involucrando. Muchas gracias, Faustito. Muchas gracias, Joshua. Mi estimado Leito, Yampi, Juanito. Un placer haber culminado un capítulo más un capítulo especial, cabe recalcar, porque fue en sábado. Teníamos un pequeño tema en específico que eran los presidenciables. Entonces, muy feliz de haberlos tenido aquí, muy feliz de haber aprendido yo. Espero que la gente que está atrás viéndonos mediante sus pantallas también pudieran haber aprendido. Agradezco nuevamente por las instalaciones de Hotel El Bambú, nuestro primer gran auspiciante. Esperemos que se sigan sumando más a este excelente programa. Agradezco a todo el equipo que está atrás, porque parece mentira, pero sí hay un equipo y se lucieron el día de hoy. El mejor equipo. Parece mentira. Hay Gracias, gente panas. en cámara, en sonidos, en todo, así que Gracias, panas, qué amable. gracias a todos, gracias a los presentes, gracias por el proyecto, gracias por la idea y gracias por compartir sus conocimientos y por creer que hay gente que realmente sí nos interesa esto y que podemos aportar nuestro pequeño cambio. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser con buena intención. Entonces, nos despedimos de todos. Un saludo, despídanse. Gracias, de gracias, la pública. gracias. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias a nuestros amigos y Nos vemos la próxima semana. así les vaya bien. Excelente fin de semana. Va.